Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes. Que seamos hombres y mujeres de paz. Pero no hay duda que es imposible la paz si no tenemos fe. Y en este tema que yo les estoy dando a través de estas charlas, insistiéndole en que crezcan en la fe, que aviven la fe, y sobre todo la importancia que tiene la conversión en la fe, quería hablarles sobre las expresiones de fe. Es decir, hay que manifestar la fe, y vamos a manifestar nuestra fe en Dios y su obra salvífica a través de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Para la siguiente profesión, si quieren ustedes, para hacer una profesión de fe, se puede escoger alguno de los siguientes signos, es decir, que les voy a decir en este momento. Signos externos que hacen más personal la expresión de fe. Así que piensen en esto que vamos a hacer. Es decir, dentro de su corazón está la gracia del bautismo. Dentro de su corazón está el hilo de unión con Jesús. Pensemos en esto. Creemos en Dios que nos creó por amor y que nos ama como el Padre. Creemos que Él está presente en el mundo y nos transforma. Creemos que el amor de Dios a los hombres, especialmente a los más pobres, a los más pecadores, está en nosotros. Creemos que tiene Dios un plan de felicidad, de paz, de justicia para todos los hombres, y entre todos los hombres estás tú y estoy yo. Creemos que el bien siempre triunfa sobre el mal. ¿Estamos seguros de eso? Creemos que todos los hombres somos hijos del mismo Padre que está en el cielo. Queridos hermanos, la fe no es solamente un sentimiento, es mucho más que todo esto. Es estar seguro de estas cosas que yo les digo a ustedes. Es creer que tanto Dios ha amado al mundo que le ha enviado su único Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Tener fe es creer en Jesucristo, el Hijo único de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, capaz de salvar al mundo, como lo creyeron los santos, como lo creyó la Virgen, que desde el principio le dijo: he aquí la esclava del Señor. Tener fe, queridos hermanos, es creer que en la muerte de Cristo en la cruz murió también el pecado, mi pecado, tu pecado, y que solamente nosotros tenemos que ir a buscar el billete. Creer que resucitó y que está vivo para siempre, y que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Oh, si nosotros tuviéramos esta fe, nuestra fe sería viva. Creer que Jesucristo es la única respuesta y solución efectiva para los problemas del mundo. Y en esto teníamos a San Juan Bosco, un hombre del siglo XIX, pero que es para todos los siglos. San Juan Bosco, que naciera en 1815 y muriera en 1888 en Italia, 73 años. Lo vemos nosotros hacer maravillas y recoger lo que nadie quiere recoger, echarse sobre sus hombros los problemas más grandes que podían haber. Y sin embargo,
San Juan Bosco le da respuesta no para su tiempo, sino para todos los tiempos. Es decir, el cristiano tiene que creer, pero creer significa algo mucho más que pensar que Dios existe. Tenemos que estar seguros que hoy, aquí, en este momento, en esta vida que nosotros estamos, en estos años que vivimos, Jesús puede dar sentido a esta vida. Tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo es la fuente de la nueva vida, que el Espíritu Santo todo lo transforma y lo santifica, y que Jesucristo me lo da. O creer quiere decir que sería capaz de ir hasta el martirio, porque estoy seguro que Dios dirige a los creyentes y se hace presente en el amor. Que estoy seguro en la unidad y en la santidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estoy seguro de que la madre de Jesús es también mi madre, porque me la dio en la cruz. Creer para un cristiano es estar seguro que todo concurre para bien de los que aman a Dios, y que todo lo que hacemos a un hermano necesitado, a un pobre, por donde quiera, lo estamos haciendo a Jesús. Más todavía, creer para nosotros es estar seguro de que un día participaremos plenamente en la resurrección de Jesús y que Él vendrá triunfante a la tierra al final de todos los tiempos. Creer es estar seguro que Jesús me da sus gracias a través de los sacramentos y por tanto ir allá. Por eso nuestra fe no es solamente creer en Dios. No, es todo esto. Los obispos de Latinoamérica decían que hay ciertos criterios y signos de evangelización. Es decir, y esos criterios son que la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición viva de la Iglesia está en los símbolos, y yo la tengo por cierta. Es importante para nosotros convertirnos, y la forma más concreta como se manifiesta la fe es mediante esta conversión, este cambio, esto que ocurre en San Pablo cuando iba a luchar y a destruir los cristianos, la iglesia, como él dice, y de repente cambia totalmente. Hay veces que hay ejemplos que nos ayudan. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y por esta razón se pensaría que su temperatura es altísima y su calor incandescente. Pero no es del todo cierto, porque la parte que es iluminada por el sol es tan caliente como tan fría y helada la que permanece sin la luz del sol. Solo cuando el planeta da vuelta sobre su propio eje y vuelve la cara al sol se calienta y se vuelve luminoso. Pues así hay cristianos que están muy cerca de Dios, pero permanecen fríos y permanecen en tinieblas, porque no basta estar cerca de Dios, sino presentarle la cara oscura y tenebrosa para que Él la ilumine y transforme. Hoy es posible dar la vuelta a Dios para experimentar el cambio total, gracias a su luz redentora. Siempre se ha dicho que la conversión es un cambio de vida, y lo hemos visto a través de la vida de los santos. Pero esto no quiere decir que se reduce a un cambio de moral. El cambio de moral es consecuencia del cambio de vida, y la conversión es mucho más, es profunda, es mucho más que un cambio de conducta. Así como la moneda, ustedes ven en algunos países se está devaluando más y más cada día, entonces uno decide pues convertirla en otra moneda que no se desvalúe. Y eso lo estamos viendo constantemente a muchos que migran de unos países a otros y tienen en los bancos de otros países. Uno va al banco y entrega la moneda
y recibe aquella otra moneda que no se desvalúa. Así que la conversión consiste en que yo entregué una cosa y recibí otra a cambio. En el caso de nosotros, entregamos nuestra vida, una vida sin valor, así como está. Una vida con nuestro pecado, con nuestras miserias. Entregamos una vida devaluada por las heridas del pecado. Pero a cambio recibimos la misma vida de Jesús. La única que en verdad tiene valor y que jamás se devalúa. Es una vida que ciertamente vale la pena, porque es vida de gozo, es vida de paz, es vida de justicia, es vida de entrega y es vida de fe. Les hablaba de San Juan Bosco. Él decía, crean y verán milagros. Y era maravilloso. Hay que ver cómo hacía obras maravillosas con los jóvenes. Su apostolado, sus obras eran extraordinarias. Cómo él se echaba arriba todos los problemas de la juventud de entonces y sin embargo, él era capaz de hacerle frente. El Señor los favoreció con dones extraordinarios, de tal suerte que con razón se le ha llamado taumaturgo del siglo XIX, por ese gran número de milagros que obraba durante su vida. Fíjense que las enfermedades huían, las contrariedades desaparecían, la muerte soltaba a su presa. Y nosotros vemos entre estos dones sobrenaturales brilla en él una clara visión de las conciencias de los jóvenes, hasta tal extremo de poderles asegurar con toda verdad, como lo demostraba con los hechos, que les leía sus conciencias y sus corazones y veía sus oscuridades que podían cambiar. Y es la fe. Era un llamado a la conversión constante el que hacía el santo. El día de Navidad del año 1848, para suplir un olvido del sacristán, multiplicó las formas del copón, sin ostentación ni aparato alguno. A los que ellos le hablaban y se contentaban con responderle, mucho mayor milagro era la consagración de la hostia que la multiplicación de las formas. En 1849, San Juan Bosco confesó a un joven ya tenido por muerto y le dejó la conciencia en paz. Y en la fiesta de Todos los Santos del mismo año 1849, realizó delante de muchos niños la famosa multiplicación de las castañas. Y poco tiempo después hizo el prodigio de multiplicar las nueces. Hay que pensar que todo eso, él decía, eso es nada comparado a lo que es la conversión interior. Y es cierto, mis queridos hermanos, la conversión y el cambio de una persona es lo más maravilloso que puede ocurrir. Fíjense que para que una lámpara ilumine es necesario que tenga dos cables, uno con corriente positiva y otro con corriente negativa. Jesús es el cable positivo, pero ahora hace falta el nuestro. Si unimos a Él nuestro cable, nuestra limitación, nuestro pecado, nuestra vida ha de iluminarse, porque donde abunda nuestro pecado, sobreabunda su gracia, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 20. Jesús ya puso su parte, ahora solo nos hace falta a nosotros poner la nuestra. Es importante que cada uno de nosotros despierte, y para esto les estoy hablando a través de estas charlas, para que ese bautismo que recibimos desde pequeño no se quede enterrado dentro de nosotros y no lleguen al final de sus vidas diciendo, yo no lo sabía. Por eso le hago estos programas, para que despierten y se den cuenta de la importancia que tiene la fe para nosotros,
La fe es algo vivo, es algo que nosotros no podemos de ninguna manera apagar. Decía el Papa cuando visitaba Ghana: cuando vivís de fe y seguís los mandamientos de Cristo, os hacéis capaces de dar un ejemplo dinámico a los otros jóvenes. Sois capaces de mostrar a través de vuestra vida, con el ejemplo de vuestra alegría cristiana, que el amor de Cristo es importante para vosotros en vuestra vocación, e importante para todos los hermanos y hermanas que se esfuerzan por descubrir la plenitud de la propia humanidad. Viviendo así, continúa el Papa diciendo, os daréis cuenta de que ya habéis comenzado la tarea de comunicar a Cristo, llevándolo a vuestros amigos y a los otros jóvenes de Ghana. Y eso nos lo podía decir a todos nosotros. Hay que convertirse, hay que avivar la fe, hay que despertar. En el fondo la conversión no es otra cosa sino un hombre dormido que despierta. Jesucristo para mí es como el divino basurero que ha venido para llevarse toda nuestra basura, toda nuestra miseria, todas nuestras enfermedades y pecados, todas nuestras tristezas y angustias, todos nuestros problemas y desesperaciones, falta de sentido de la vida que tienen tanta gente y todo lo que no nos deja vivir. Todo eso es basura en su vida. Y Jesús, divino basurero, quiere llevárselo todo de su vida. De tu vida y de la mía. Por eso San Mateo dice en el capítulo 8, 17, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No hay duda. Jesús es como un divino basurero que recoge la basura de nuestras almas y la quema en su propio corazón. El corazón de Jesús es como para mí el símbolo y la realidad donde se queman todos nuestros pecados. No nos olvidemos de eso. Nos parece a nosotros a veces que el corazón de Jesús es una pintura. No, es más que eso. Es la realidad del amor de Cristo que es capaz de quemarnos todo lo que nos sirve y nos aparta de Dios. Él es el divino basurero del mundo que se lleva nuestra basura para destruirla completamente, arrojándola hasta el fondo del mar. De ahí esas palabras tan lindas de Miqueas, esa profecía, capítulo 7 y los versículos 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú que quite la iniquidad, la rebeldía y el pecado? Tú no mantienes tu cólera por siempre, pues eres un Dios que te complaces en el amor. Tú te vuelves a compadecer siempre de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Lo único que nos pide ese divino basurero es que pongamos nuestra basura en su lugar, a los pies de su cruz, para que con su sangre redentora sea destruida, sea quemada. Y por eso cuando doy el sacramento de la confesión, cuando lo administro, siento un gozo intenso en el alma al ver cómo las almas se purifican, a ver cómo se van quedando limpias, a ver cómo van poniendo la basura en el corazón de Cristo y va quemándose. No nos olvidemos de esto. Ahora en estos momentos que escuchamos la palabra de salvación, debemos tener un tiempo suficiente y la oportunidad para poner todo nuestro pecado a los pies de la cruz de Cristo. Una buena confesión, un recordar todos nuestros pecados, un arrepentirnos hasta lo profundo de ellos, un proponer enmendarnos, el cambio total y un ir a la cruz, al sacramento de la penitencia o reconciliación, donde Dios nos perdona nuestros pecados
donde nosotros nos quedamos libres. No nos olvidemos que el pecado es la basura que está dentro de nosotros y la basura que no nos deja crecer a nosotros. El Santo Padre en sus visitas al mundo hace constante llamada a crecer en la fe y a no tener miedo a nada, porque se da cuenta o quiere que nos demos cuenta de lo que importa es tener confianza en Jesús. Cuando visitaba el Congo en África decía: y ahora, Señor, yo te ruego por mis hermanas y hermanos católicos del Congo. Te los confío a ti, ya que me has permitido poder visitarlos. Te recomiendo su fe joven, pero repleta de vitalidad, para que siga aumentando y sea pura y hermosa y comunicativa, y que pueda seguir siendo expresada y proclamada libremente, porque es prenda de vida eterna el que conozca al único verdadero Dios y a su enviado Jesucristo. No nos olvidemos de esto. Creo que cada uno de nosotros debía recordar lo maravilloso que es el convertirse, el cambiar de vida. En algunas ocasiones le había explicado lo que importa en una conversión y se lo volvería a repetir. Y es la historia de San Valentín, que celebramos el 14 de febrero. Aquel cristiano del siglo III que es llevado frente a un juez y el juez lo va a condenar, pero cuando aquel cristiano le dice lo vacío que hay en la religión romana y lo precioso que hay en la religión cristiana, se convierte el juez. Y el juez le pide que haga un milagro para sanar, que Cristo le sane su hija ciega. Y el juez le dice que lo haga, y Valentín, implorando la gracia de Dios y llamando a Cristo, se realiza el milagro, se convierte el juez y se convierten 42 de la familia. Y todos al final pasan el martirio. Es decir, hay un cambio en las vidas, porque la vida tiene sentido, queridos hermanos, cuando nosotros descubrimos a Cristo. Ojalá que estas charlas te sirvan para descubrir a Jesucristo, el Señor, el que fue ayer, es hoy y será siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.